Hola, bueno, pues este video va a ser de un tema que, bueno, a mí me costó muchos años aprenderlo, sobre todo porque, no lo sé, tal vez porque no tuve un guía de pequeña, tal vez porque mi misma, digamos que esa era la lección que venía a aprender en esta vida. Bueno, no lo sé exactamente, pero me llevó muchas veces destruirme, muchas veces volverme a levantar. Y eran cosas muy sencillas, o sea, muy sencillas que al momento no estaba consciente de hacerlas y no podía hacerlas de forma pues que fuera beneficiosas para ambas partes. ¿A qué me refiero? No es lo mismo cargar energéticamente a una persona que acompañarla. Son dos cosas totalmente diferentes y que realmente tienes que aprender muy bien a diferenciar. Voy a dar la definición de una vez desde ahorita. Este tema es para todos los terapeutas, en realidad yo cuando más cometí mis errores, yo ni siquiera era nada. O sea, aún no soy nada. No, me refiero a que no da consultas ni nada por el estilo. Simplemente era que me nacía de corazón. Sobre todo porque eran cosas que yo tenía muchísimas. O sea, me nacía y lo hacía. Entonces, esto es muy importante que se lo enseñen. O sea, vuelvo a insistir, que se lo enseñen a los niños, que se lo enseñen a los jóvenes. Y pues bueno, sobre todo para las personas que apenas van empezando y que pues es difícil manejar la parte de no cargar con la otra persona, respetando el libre albedrío de la otra persona. Bueno, la definición que yo puedo dar entre cargar es cuando tú tomas lo que trae la otra persona energéticamente y con tus habilidades, con tus guías, como le quieras llamar, es tu necesidad de ayudarle tanto que te vas por ese lado y empiezas a cargar lo que para esta persona es su prueba, es su decisión vivir esa experiencia. Y lo intentas ayudar y está bien, pero al final tienes que mantener un equilibrio entre que, o sea, todo en el universo tiene un costo, es un intercambio. El universo no es... Los otros planos no es como aquí, que aquí te puedes hacer babas y no pagar un precio o no dar. El universo allá es un intercambio, es otros planos ya estamos hablando que son un intercambio, es un dar, es un recibir, es un dar, es un recibir en cualquiera de las formas que se consideren. Entonces, cuando tú aquí en plano material intentas cargar a una persona, estás aceptando el precio de esa carga. Y obviamente la vas a tener que pagar con tus recursos. Lo veo mucho como si fuera dinero, pero tenemos que entender que no me estoy refiriendo a pagar con dinero ni con cosas materiales, sino me estoy refiriendo a que vas a pagar energéticamente eso que te cargaste con tus propios recursos. Entonces, esto es un problema que muchas veces lo hacen o lo hacemos, porque me incluyo, porque nos gana el corazón y se nos olvida que nos dijeron que no estamos para cargar a nadie o que nosotros nada más somos un canal y se nos olvida. Entonces, bueno, la definición es eso, cargar y
acompañar es transmitir tu vibración a esa persona, haciendo que esa persona sienta la calidez del amor, que es diferente a cargar por él. Esto es la definición, pero para hacerlo clarísimo, lo que voy a hacer es, primero, bueno, como yo me baso más en explicarlo a través de experiencias propias, pues voy a empezar. Aquí voy a tocar muchos temas muy difíciles que si no están preparados y les causa una disonancia, es mejor que se salten este video. Voy a tratar muchas cosas referente a brujería, voy a tratar cosas referente a lo que sería sanaciones, sanaciones energéticas. Entonces, por favor, si no están, si eso les causa mucha disonancia, no, este video no es para ustedes. Sin embargo, voy a empezar con dos de mis experiencias, de mis primeras experiencias. Yo viví en un lugar que es muy conocido aquí en mi país, es Tepoztlán. Y bueno, viví de los 6 años hasta los 8. Y ahí yo pues conocí por primera vez que había seres humanos que manejaban los planos espirituales para mal. Ahí por primera vez conocí lo que en mi país se conoce como brujos o chamanes o algo así. Yo no tenía ese término, sin embargo pensaba que eran personas malas que tenían capacidades de manejos de planos dimensionales como yo. Realmente no entendía muy bien, pero lo que sí aprendí es que necesitaba esconderme energéticamente de esas personas de muy pequeña. Pero bueno, o sea, hago esta introducción para indicar que yo ya para ese momento yo ya tenía identificado que existía personas que hacían daño energéticamente a otras personas. La siguiente vez que en serio ahora sí me topé con experiencias de malotes fue cuando tenía 12-13 años, estaba en nivel secundaria de la escuela y fui a la casa de un amigo. Su mamá estaba súper enferma, estaba paralizada y en cuanto yo entré sentí estas entidades negativas, sentí estos seres que realmente le estaban haciendo un daño a esa familia. Y para mí, bueno, como les decía, para mí la primera vez que me enfrenté a eso en esa casa de mi amigo fue bastante complicado. Era una niña de 12 años que realmente yo lo que quería era ayudar. Me daba cuenta que eso no les correspondía, que eso no eran cosas que habían pactado, tratado o que tenían que vivir, que realmente alguien estaba rompiendo ahora sí que el libre albedrío de esas personas. Entonces para mí fue algo complicado porque pues yo podía ver a las entidades a esa edad y podía ver o notaba de dónde venía el daño. El daño venía por parte del esposo de esta señora, o sea, del papá de mi amigo. O sea, no es que el papá de mi amigo, sino el daño se lo están haciendo él, las personas, familia de él. Entonces, para mí era muy difícil porque pues yo podía hacer algo, o sea, entendía que ellos no lo iban a hacer, no,
o sea, o sea, literalmente estaba, el precio de eso iba a ser pues, la muerte de la señora. Entonces, para mí fue muy complicado porque pues yo realmente amaba a mi amigo, o sea, era un amor muy sincero el que tenía por este chico. Y yo decía, no, es que no puede ser así. Pero pues yo no sabía nada, o sea, fuera de hacer oraciones y eso, que sí las hacía y las hice mientras estaba en esa casa, realmente no sabía nada más. Entonces, o sea, fui algunas veces a su casa y cada vez que yo intentaba hablar con esas entidades, me decían que si yo quería que se fueran, uno tenía que darles un pago para, o sea, desobedecer a quienes les había pagado. Entonces yo dije, ok, tengo que dar un pago, no entiendo. Y esa vez, o sea, entendí, o sea, me mostraron perfectamente cómo estaban absorbiendo la energía de la mamá de mi amigo y me dijeron, el pago es esto. Y yo así de, ok, y si yo les doy la parte proporcional que tiene que pagar ella y que tiene que pagar la familia, se vendría, o sea, dejarían en paz a ellos. Obviamente este tipo de conversaciones no es así como se las estoy platicando así a ustedes. En realidad fue un trato que hice en lo que yo en ese entonces llamaba oración. Creo que inconscientemente había medido si yo podía aguantar. Obviamente hice ese trato, no lo hagan. Hice un trato así. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Pues las consecuencias de esto fue mi total desconexión, en verdad. Empezó un tiempo que fue más o menos como 7 meses, donde estuve totalmente desconectada, donde no veía, donde todo en mi vida empezó a pasar negativo. Obviamente me espantó porque, pues, o sea, había estado totalmente, o sea, aunque sí tuve una pequeña desconexión poquito después de que falleciera mi papá, que yo misma cerré el velo, aún así no era de que durara tanto. Entonces, y aparte me sentía tensa, me sentía pesada, me sentía asfixiada, o sea, literalmente sí estaban agarrando el pago. Obviamente lo único que a mí me tranquilizaba es que justamente durante ese tiempo, digamos que la vida de mi amigo y su familia empezó a mejorar muchísimo. Su mamá empezó a mejorar, su papá fue más amoroso con el niño dejó de empezar a tener tantos traumas, empezó a sentir felicidad y a mí me lo platicaba y a mí me hacía tan feliz eso, que eso era lo que me daba fuerza para seguir ahora sí que con ese trato. Pero pues realmente no era algo adecuado o así, pero pues era mis ganas de ayudar en ese momento a ese chico que fuera feliz. Aparte porque pues yo sentía que todavía podía, o sea, vale, sí, todo empezó a ir a peor y fue un desastre, pero eran cosas soportables, o sea, ¿cómo lo explico? No eran cosas que tuvieran una consecuencia muy grande a largo plazo, o sea, emocional o en mi caso yo creía que podía soportarlo. Sin embargo, pues obviamente empezó cada vez más. Empecé a tener, o sea, empezó a llegarme acceso a drogas muy fácil, alcohol súper fácil, súper sencillo. Pues para ese entonces yo tenía como 13 años. Obviamente entré en un ciclo de depresión, que ese era el ciclo de que esa familia era lo que les estaban causando, y yo dije, oh my god. Y por más que intentaba recuperarme y todo, pues no podía. Al final, como terminó toda esta situación, al final tuvo que venir el espíritu de mi papá a ayudarme.
porque yo no. Yo definitivamente no. Mi papá los mandó a freír espárragos. Literalmente, ya para ese entonces mi papá ya estaba en un estado trascendido. Entonces, él literalmente fue así, no anden molestando. Se destruyó esa magia oscura. El pago lo terminaron pagando las personas que lo habían mandado. Y pues bueno, esa fue la primera vez que yo quise cargar con algo que no era mío. Y lo hice muy inconsciente porque no es que me haya puesto así velas y todo para hacer un contrato con ellos ni nada. O sea, simplemente era mi deseo de no quiero verlos así a ellos, entonces que yo cargue por ellos. Y tengan mucho cuidado porque esas son palabras que los decimos muy seguido. Bueno, en este caso como pues yo sí sabía lo que también pasaba en el plano espiritual, pues me pasó también, ¿no? La segunda vez que como tal yo pues manejé lo que sería cargar cosas que no tenía que haber cargado, ya fue un poquito más grande. Volví a hacer cosas similares, como lo que hice con este amigo en la secundaria, pero ya con más cuidado, más o menos en la prepa, pero igual eran cosas de cargar con, pero ponía límites, o sea, era voy a ayudar, pero pongo este límite hasta ahí. Entonces, cuando tenía 17 años, sí, 17, sí, entré de voluntaria a un hospital, voluntaria desde el lado católico, acompañamiento espiritual. Cuando entré a este hospital, obviamente a mí me cambió la vida, el mundo, o sea, porque pues no solamente era un grupo de lo que sería ir a acompañamiento espiritual en ese hospital, sino era como de hacer muchas obras de beneficencia. Desde el lado católico era un grupo misionero muy fuerte en la parte de retiros espirituales, muy fuerte en la parte de todo este trato con... ¿cómo se llama? Ya se me volvió a olvidar el grupo. Toda esta parte con la rama de la renovación carismática de la religión católica. Entonces, realmente para mí era como no solamente ir a apoyar a los familiares, orar por los enfermos. Y en mi caso, en ese momento, a mí ya se me habían abierto de nuevo todos los canales. Después de mis andanzas de tratar de andar ayudando a gente cargando cosas que no eran mías, en el hospital pues bueno, tuve como una reconexión conmigo, una sanación, recuperé a mi niña interior antes de todo esto de llegar al hospital. Entonces cuando yo llegué al hospital, ahí yo ya volví a tener abiertos todos mis canales y conectaba muchísimo con las almitas de los que estaban en coma, porque a mí el piso de los que estaban en coma me tocaba. Entonces empezaba a conectar con ellos, o sea, toda esta experiencia empezó con conectar con ellos. Me daba cuenta que ellos me mostraban dónde tenían problemas en lo que sería, digamos que órganos eran los que se estaban dañando. O sea, la principal enfermedad de ese hospital era el corazón, sí, pero regularmente caían en coma no solo por el corazón, sino porque ya todo su sistema está totalmente dañado. Entonces, pues bueno, yo iba a lo que serían los cuartos en coma y me quedaba mucho tiempo platicando con las almitas de estos seres. Me pedían algunos favores, me pedían cosas sencillas, o sea, como decirle a tal familiar algo o darle un abrazo por ellos. Y a veces sí me topaba con los familiares y yo así de, bueno, pues si me topo con los familiares va, pero si no me topo con ellos no te puedo prometer nada, ¿no?
Pero o sea, era como ahí conocí otra dimensión de servir. Obviamente todo este tipo de cosas no se lo podía decir a las personas con las cuales lideraban estos grupos. ¿Por qué no se los podía decir? No estoy muy segura. Pero no se los decía. Entonces, ahí fue cuando por primera vez conocí la parte de lo que era una sanación energética. O empecé a identificar dónde tenían los problemas las personas energéticamente. Eso al inicio me espantó muchísimo porque pues no era muy, o sea, no sé, era algo totalmente nuevo y sobre todo porque no fue al inicio, o sea, yo fui mucho tiempo, o sea, fui como 3 años más o menos a ese hospital, 2 o 3 años, ya no recuerdo. Dejé de ir como a los 19. Pues sí, más o menos 3 años, algo así. Entonces, yo iba como muy seguido a ese hospital, entonces no fue al inicio, o sea, fue conforme el tiempo, conforme más iba, más podía empezar a detectar entidades, larvitas y cosas así que les obstruían. Y un día yo había visto, o bueno, había leído que ciertos santos, o sea, había leído varios libros, podían identificar dónde estaba pues ese problema energético y pidiendo o con ayuda de Dios podían eliminarlos, soltarlos y así. Y pues todavía era chica y mi ego personalidad pues estaba tratando de reafirmar. Entonces, sí, esto que les voy a decir es un problema de ego personalidad. Si tú como sanador lo detectas de forma interna, o sea, no se lo tienes que andar diciendo a todos. O sea, tú por fuera puedes decir, ay, sí, yo soy un canal, yo no hago nada. Pero si por dentro te lo crees, ya valiste. O sea, ya con eso ya valiste. Y eso es un problema de tu ego personalidad, no hay otra, ¿eh? Bueno, en ese entonces pues yo era una jovencita, me estaba formando, estaba reafirmando mi ego personalidad. Y se me ocurrió, dije, ya que veo, pues vamos a hacerlo. No, no lo hagan. En lugar de usarme como canal energético y pasarlo todo a la tierra y chalala, que ahora sé que eso es lo que se tiene que hacer, pues ¿qué hizo la señorita? Cargar. Yo veía energéticamente eso, lo agarré y literalmente sentía cómo traspasaba, veía las pequeñas larvillas, veía esos bloqueos energéticos y sentía cómo se me quedaba en mí, a pesar de que, bueno, en la religión católica hay como muchas oraciones, rituales porque son rituales, de protección, sobre todo con las medallas de San Benito, invocación a San Benito, al Arcángel Gabriel, no es cierto, al Arcángel Miguel, al Arcángel Miguel. A pesar de todo esto, yo me lo quedé porque era la intención de ayudar, de cargar, de poder sostener a estas personas. Y obviamente lo empecé a hacer seguido. Pues ¿qué pasó? Pues que me boté todo. Pues que las larvas a mí se me vinieron, se me agarraron de las heridas que no tenía yo sanadas. Botó todo. Y al final, o sea, aunque resistí bastante años, si fueron años, al final pues todo explotó y terminó en lo que sería una enfermedad que casi me mata. Entonces, por tercera vez o segunda vez, me había equivocado. Ahí, a partir de ahí yo empecé, bueno, obviamente un miedo a ver y así. Yo ya no quería saber nada de lo que traía la gente. Y bueno, con la enfermedad tampoco es que tuviera mucho tiempo de saber qué traía la gente, ¿no? Ahora sé que todo lo que pasó fue perfecto. O sea, realmente si me hubiera cruzado por esta noche oscura, no hubiera
aprendido todo lo que aprendí para lo que actualmente ya me voy a dedicar. Entonces, pues bueno, pero ahí otra vez usé cargar en lugar de acompañar. O sea, inclusive a las almitas que platicaba con ellas, que estaba en coma, no era acompañamiento, era cargarme, a ayudarles. Les daba un poco de energía para que ellos estuvieran, pues sintieran tranquilidad, pero pues yo no la reponía. Yo en ese momento no sabía cómo reponerla. Vale, lo hacía inconscientemente porque hay formas de reponer energía. En ese tiempo yo me gustaba mucho bailar, me gustaba mucho ir al parque, nadar, aunque casi no iba a nadar porque iba a balnearios, pero bueno, eso es otro punto. Entonces, realmente yo no me apliqué ninguna técnica de liberación de cargas energéticas para mí, y obviamente aunque tenía bastante fuerza emocional y fuerza energética, no, o sea, no. Y pues por supuesto pasé la noche oscura. Entonces, segundo error, y todo ese error viene de un deseo muy práctico, de un deseo de querer ver a la gente bien, no importa si yo no estoy bien. Ese es un problema muy fuerte, sobre todo en el lado de las mujeres, porque las mujeres aplican este tipo de magia, porque es magia, de forma inconsciente. Ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo. Entonces, solo ya de repente dice, ay, pero ¿por qué estoy tan enferma? Ay, pero ¿por qué siento que todo en mi vida de repente pasó de la nada? ¿Se puso mal? Pues porque te estás cargando cosas que no. Tienes que tener mucho cuidado con lo que sientes, con lo que le mandas al universo. Si tú mandas esa sensación de yo quiero ayudar, ya valiste. Porque uno, ni siquiera las está respetando su decisión. O sea, si esas personas quisieron vivir esa experiencia y están atoradas con eso, es su decisión. Ellos querían experimentar eso para sacarlo. Vale, puedes ir a ayudar, pero cargar no. Cargar es el error y es lo que hace que te cargues tú misma karmas. Si lo quieres ver así como karmas. O en este caso, tú mismo, si lo quieres, o como lo veía desde el lado católico, decía, estás cometiendo una falta o sea, un pecado de falta de humildad, porque tú no eres el que lo hace, sino es Dios. En cualquiera de las dos, como lo quieras estructurar, funciona perfecto. O sea, pero eso ni siquiera es que tú lo digas. Por ejemplo, yo en esos momentos, yo no se lo comentaba a nadie, no lo decía con nadie, no lo platicaba con nadie, pero lo pensaba, lo sentía y hacía los tratos con las entidades, con las larvitas y todo. Y yo decía, ay, sí, yo me las puedo quitar. Obviamente sí había como cierta limpieza, pero no al nivel que lo estaba haciendo, porque lo estaba haciendo mal. Y segundo, yo ni siquiera sabía que se podía uno anclar a tierra para sacarlos. Es un proceso, físicamente tienes que hacer un proceso en el cual absorbes la energía, pasas, transmites y bajas a tierra. Y yo no hacía nada de eso. O sea, yo agarraba y quedaba. Entonces, graso error. Graso error. Pero bueno, esa fue mi segunda vez que cometí el error de cargar. Cuando ya, digamos, ya sané mi enfermedad, pasó una serie de cosas, yo la verdad tenía mucho miedo o sea, se lo juro, yo veía a alguna persona que necesitaba algo, yo veía algo, y yo decía, no, ignoro, no veo, no siento, no sé nada, de nada, yo no sé nada. Y literal, pero eso me hacía sentir muy mal. Y yo decía, pero es que no entiendo, o sea, no entiendo cómo debo de hacerlo. O sea, no creo que la respuesta sea simplemente ignorar lo que veo y dejarlos así nomás. Entonces yo así de, ¿qué tengo que hacer?
Ya por ese momento conocí a mi maestro. Y a pesar de que conocí a mi maestro, la verdad es que esa primera etapa con mi maestro solo me ayudó a que me quitara el miedo a ver, porque pues yo realmente tenía terror ya ahora sí de ver, terror de sentir, terror de volver a equivocarme y de autodestruirme. Entonces yo decía, no, yo no, yo no. Yo de aquí no vuelvo a cargar absolutamente nada mío. Nada que no sea mío. Pero, pues, justamente para que mi maestro fuera mi maestro, como pues no era la primera vez que yo pues trataba con entidades feitas, me pidió mi maestro que ayudara a mi pareja, porque yo conocí a mi maestro por mi pareja. Y yo así de, ok, pero no pretendo cargarme nada que no sea mío. Así que me tienes que explicar. Ese es un tema que lo voy a dejar aparte, pero en ese momento me enseñó a regenerar energía a través de la magia sexual, a través de toda la energía que sucede en la conexión sexual. Obviamente no tuve relaciones con mi maestro, o sea, sino que a través de lo que yo sentía y fui experimentando, descubrí pues toda esa magia sexual, aparte de que yo ya más o menos lo había identificado, que era lo que sucedía, porque me había pasado con una pareja antes de la pareja que con la que conocí a mi maestro. Entonces, realmente yo, bueno, pues ahí aprendí a regenerar, o sea, digamos, aunque me cargué lo que traía a mi pareja energéticamente, a la vez estaba regenerando toda mi energía, entonces el pago quedó totalmente equilibrado y aún así necesité ayuda de mis guías, de mi raza, que en ese momento pues otra vez tuvieron que venir a ayudarme porque pues estoy bien. Me equivoco con mucha facilidad. Entonces, pues vinieron otra vez a ayudarme. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí se necesita regenerar. Es decir, para... perdonen, fui a poner música. Bueno, como les estaba diciendo, en el caso de esa experiencia, sí supe cómo regenerar, porque ahí mi maestro ya me estaba, mi maestro y yo, mi yo superior y toda una serie de experiencias diferentes, ya me había estado enseñando lo que sería la parte de del poder de la conexión sexual. Entonces, pues no hubo tanto problema, porque mientras regeneraba podía utilizar eso mismo para hacer ese corte que necesitaba mi pareja y cargar un poco las consecuencias. Y aparte, no hay tanto problema cuando te cargas la parte de tu pareja, porque esa conexión te da un derecho que aparte como que te protege, entrecomillado, porque luego si es demasiado, si tú también terminas explotando como palomita. Pero normalmente tienes como un cierta protección. Si no, imagínense, ya hubieran explotado como palomitas todos los que pues no tienen como esta conciencia de la magia sexual. Entonces, pues bueno, eso es como muy aparte. Entonces, eso no aplica porque, aunque sí me lo cargué, ya tenía una regeneración de energía. Pero aún así otra vez la había cajeteado porque estaba cargando lo que no. Y yo decía, pero es que no, debe de haber otra forma. Debe de haber otra forma y no entiendo qué otra forma, ¿no? Y justo ya por ese momento llegó 2020. Gracias 2020. En ese momento por primera vez escuché hablar, o bueno, no escuché, sino me mandaron o me indicaron lo que era un bastión energético. Un bastión energético es cuando tú eres el pilar de un lugar físico en el cual, gracias a que tú estás ahí, logras
o sea, tú expandes la vibración y te conectas con otros que expanden esa vibración. Entonces es como un lugar de descanso. Se puede decir, para que lo entiendan, es como lo que hacen los maestros con las casas de paz, los lugares de descanso. Que cuando tú entras y dices, ay, es que qué bonita vibración tiene este lugar, puedo respirar. En realidad eso es algo trabajado desde la vibración de esas personas. Y en el 2020 se necesitaba mucho eso, sobre todo en las ciudades. Por primera vez descubrí que existía otra forma que no era tú cargar con lo que traía la persona, sino era expandir desde tu corazón esa energía vibratoria. Yo, a pesar de que veía, pues, o sea, de que esa expansión energética alguna vez la había visto, o sea, alguna vez, varias veces la había visto con los sacerdotes que me ayudaron, sobre todo con uno en específico que fue el que me rompió el dique y me sanó la parte de niña interior. Creo que, o sea, yo ya lo había visto, pero no sabía cómo se hacía hasta que llegó 2020. En el 2020, por primera vez, sentí como la energía como si fuera, es que el proceso exacto, yo lo sé, van a seguir fantasía, no es fantasía ya. Hay algo que se llama primado negativo, que aparece en las películas de ficción, en todo. Ay, si quieren pelearse con lo que sería primados negativos, vayan a los canales de primados negativos de, creo que es Manu Rick, que tiene excelentes de exponiendo la verdad, excelentes de primado negativo, ya, eso. Pero bueno, era muy similar a lo que se hacía en Dragon Ball y para mí fue así de no puede ser, todo el tiempo lo tuviste en tu cara y no lo hacías. Y yo así de, bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Voy a tratar de explicar un sentimiento. ¿Alguna vez has estado muy feliz, sin razón, viendo un árbol, viendo un perro? Cuando esto lo haces mucho, sobre todo los perros lo hacen mucho con nosotros. Cuando tu perro se acerca y tú estás triste, él no te carga nada. Él solo, con su vibración de amor, porque el perro tiene una vibración de amor, te la transmite. Y tú sientes ese alivio y sientes como esa energía va recorriendo todo tu cuerpo. Y de repente estás bien. Cuando estás con una persona que te ama mucho, así haya pasado lo que sea, en cuanto estás con esa persona sientes cómo te recorre esa energía de amor. Puedes tú no decirle nada. Entonces, eso es algo que ya también hacemos de forma natural, solo que no lo concientizamos y como no lo concientizamos no podemos utilizarlo todo el tiempo. Entonces, pero en el 2020 por primera vez, mis guías me enseñaron conscientemente a hacerlo, a usarlo. Y resulta que yo no solo era yo, sino que muchos que empecé a conocer en esa época, pues también lo hacían. Y yo decía, así que esto es transmisión de energía. Es juntar toda la energía así tuya, de todos los buenos momentos, de todo. O sea, yo al inicio lo usaba literalmente como el polvo de hadas de Peter Pan. Juntar todos los buenos momentos y una vez que ya los tienes aquí en tu corazón, hacer la explosión hacia los demás, transmitirlo. Tardé bastante porque como decía mi maestro, soy una chica talento. Talenta. Talento. El chico está lento. Pero bueno, es una broma de mi maestro y mío. Pero bueno, tardé bastante tiempo en lograr expandirla, pero por primera vez supe la diferencia entre cargar, que es absorber, y expandir.
hay una diferencia muy grande. Cuando expandes es algo que tú tienes ya y lo das. Cuando absorbes, te cargas. Y luego el precio ni siquiera sabes si sí lo tienes o no para pagarlo. Entonces, ahí están las dos diferencias. Entonces, bueno, cuando estos métodos, o sea, también es para malo, Para malo absorbes lo bueno y es lo que hacen, después de todo es lo que hacen varios de los rituales de los malos malotes. Y expandir, pues es lo que hacen a través de los medios de comunicación, a través de varias de las formas de control. Expandir en lugar de luz, expandir oscuridad. O sea, eso son métodos que ya están, solo que ellos están conscientes y nosotros no. Qué triste. Pero bueno, entonces hagan de cuenta que esto, una es absorber y luego ver qué onda con el precio, y la otra es dar lo que ya tienes, porque eso lo agarras de ti, de tu manejo, de ir al centro, de juntarlo como la genkidama y lanzarla. Esto lo estuve practicando muchísimo en todo 2020 y funcionaba. A veces yo misma no tenía ni para dar, entonces pues valía queso todo. Pero bueno, fue divertido. También para ese momento mi maestro me enseñó a lo que era un acompañamiento para ayudar a una persona en su proceso de sanación. Tardé muchos meses en concientizarlo en una ceremonia con una chica que por primera vez me dejó a la chica cuidarla, o sea, ser yo la guía en su proceso de sanación a través de la medicina. Para mí fue sorprendente, nunca lo pensé, porque, no, pues sí, al principio, pues, o sea, por primera vez yo no cargaba, sino simplemente era un acompañante donde podía ver lo que traía, pero no era mío, sino simplemente si se sumergía mucho en su, digamos, si se quedaba como atorada en su viaje, simplemente yo tenía que transmitirle energía, yo manteniéndome en un centro, en un control energético de luz, y dárselo. Entonces era así como que wow, o sea, por primera vez esa ceremonia para mí fue wow, pero pues por primera vez lo estaba haciendo bien. No lo estaba haciendo mal. Y al final me limpié con el fuego, me limpié con la tierra. Y yo así de, esto es muy diferente. Esto es muy diferente a lo que estaba haciendo. Si hubiera sabido. Entonces, pues bueno, ya pasó ese momento. Y recientemente, otra vez, ahí vamos, la burra al trigo, porque yo, verga. Entonces, esta vez se me ocurrió, esta vez me metí en rollos que no debía. Digamos que esto ya es reciente, ya mi maestro falleció, otras cosas, ya se fue a hacer a otros lares. Y esta vez conocí a una persona, pareja, en la cual también ahí sí quise cargar. Sí, yo sí puedo ayudarle a cargar, ajá, sí, yo consciente, ajá. No, pues me estaba dando, no, pues sí, me di en todo, o sea, hubo un momento donde a partir que hice un trato de ayudarle a cargar energéticamente, yo vino una tras otra, o sea, de por sí la energía como está, y luego me aviento yo tareas de más. No, obviamente mi maestro actual, no, pues me dio una santa regaña. Por supuesto, porque hagan de cuenta pues que yo iba ahí a liberar todo lo que traía. Pues era así de, pues ¿dónde te andas revolcando, chamaca? Porque me estaba cargando karmas que ni siquiera eran míos. Afortunadamente fue cerca del cierre de contratos. O sea, para los que no sepan, hay algunos videos que lo dicen. A partir del 21 de diciembre del 2021
Este, bueno, a partir de enero. Enero, es que no, o sea, aquí, espérenme, déjenme ubico. O sea, sí fue a partir del 21, ahí fue la apertura, pero más o menos por ahí de febrero, marzo. Fue cuando ya, ¿cómo se dice? Todos los contratos almáticos, kármicos que podrías tener están, o sea, ya estás liberado. ¡Fum! Ya, no existen. Um, Existen solamente porque tú los sostienes. Entonces lo único que tienes que hacer es decir, pues yo ya sé que soy libre a la fe, yo no voy a andar cumpliendo contratos kármicos que le prometí a tal almita que iba a ayudarle a cargar todo, no. O que yo dije que tenía cierto contrato con mi familia por árbol genealógico, en él ya, o sea, ya se acabaron los contratos. Ya nada más, o sea, nada más están sosteniendo en este plano material los que tú estás sosteniendo porque tú quieres sostenerlos. Entonces, bueno, afortunadamente, cuando yo hice este tipo de tratos de cargar, pues se abrió todo esto y fue como muy conjunto. Realmente no tuve que cargarlo mucho antes de decir, no, yo ya no quiero cargar, ya aprendí mis lecciones, bye. No pretendo volver a cargar nada que no es mío. Ajá, es la tercera vez que lo digo en mi vida. No, pero ahora sí ya aprendí porque ya sé cómo es. Entonces yo estaba así como, ok, otra vez cargué cosas que no eran mías. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Entonces yo dije, ok, me libero de cualquier contrato que haya hecho, me libero de cualquier carga, no voy a cargar a nadie. Está bien que quiera ayudar, está bien que vea a lo que sería el sufrimiento, pero tengo que respetar su libre albedrío, tengo que respetar lo que pasa y cuando cargue lo mando directito a la tierra y solamente si pido permiso a su alma, solamente si su alma quiere, no vuelvo a meterme en rollos de andar cargando lo que no es mío. Entonces, pues ya, ahí fue cuando dije bye. Y cuando dije por fin suelto todo, ¿qué creen? Que ahora sí viene la enseñanza. Porque ese día que yo estaba soltando todo, fui a un temazcal con el grupo de mi maestro. Entonces, fui a un temazcal todo bien chido. Y hagan de cuenta, bueno, yo lo llamo maestro. Espero que sí sea mi maestro y que sí me quiera como maestro. Espero. Pero bueno, dejémosle en que es mi abuelo. Entonces fui a sus temazcales y obviamente me agarraron por todos lados porque yo me había cargado energéticamente otras cosas. Eso es un tema muy aparte. Pero pues bueno, me agarraron por todos lados las larvitas. Como él dice, las garrapatas. Tenías un chorro de garrapatas y yo sí, ya sé. Entonces me agarraron las garrapatas por todos lados y yo así de no puedo sola, alguien ayúdeme por favor. Entonces ya cuando, o sea, es súper raro porque yo normalmente sí puedo. Entonces cuando el abuelo vio que no podía y pues él también ve, él así con cara de, ¿y ahora dónde se metió esta? Entonces mandó a una de las chicas a que me ayudara, una del grupo de apoyo de él. Entonces la mandó a ayudarme. Y justo en ese momento, bueno, primero mandó una, que lo que hizo fue intentar, o sea, ella vio el bloqueo o el lazo energético que yo no quería soltar y era por donde me estaban agarrando. Y lo intentó hacer por el lado físico. Hay unas técnicas que se supone que si tú logras ver dónde está bloqueada la energía, sobre todo en la parte del ombligo, si como que haces un pequeño movimiento, logras cortar. Pero pues uno, yo no quería cortar ese lazo. Dos, no lo hizo pequeño el movimiento, al contrario, me dolió mucho. Y no estaba unido a una carga, a un enfoque energético, entonces pues no sirvió de nada. Entonces ya después mandó el abuelo a otra
a otra de las personas de su apoyo. Y yo así de, ay, bueno, está bien. Y vino la otra chica me dio la lección del siglo. Para mí, aviso, son lecciones para mí. Que les comparto porque tiene que ver justamente con este tema. Y ahí por fin acabé de entender todo. Esta chica, lo primero que hizo cuando llegó fue, bueno, yo estaba con mis garrapatitas, que me estaban arrastrando a un ciclo de no poder, de depresión, o sea, pero en un ciclo en ese momento, o sea, tampoco es que el temazcal dure tanto. Entonces en ese ciclo estaba en un bucle negativo muy fuerte que no me podía salir y ahí me estaban atrapando y más se metían en mis inseguridades y yo así, ya, por favor, déjenme. Entonces, cuando esta chica llegó, pues obviamente estaba en un estado bastante conectada. Llegó y lo primero que intentó fue ella cargar, absorber. Y yo dije, no manches. Yo dije así de, no hagas eso. O sea, literalmente me vi reflejada en ella porque eso era lo que yo llegaba y hacía. O sea, lo que yo cargaba me correspondía a mí y yo lo había aceptado y yo me había metido en esas desmadres, por lo tanto yo tenía que aprender a cortarlo, a transformarlo. O sea, era mío. Y ella empezó a intentar cargarlo. Y una de las características es que cuando tú te pasas eso, viene una sintomatología. Y por ejemplo, en mi caso de ella fue así de ¡fum! Directo cargajo, directo querer devolver. Y yo así de, no, ¿qué estás haciendo? Déjame mis garrapatas, yo puedo con ellas. O sea, sí, no puedo, pero sí, o sea, déjamelas. Entonces yo así con cara de, ok, y hasta le dije claramente, no, abuela, no. Entonces yo dije, no, ¿qué está haciendo? Se las está pasando, o sea, y literalmente si esto lo hubiéramos, o sea, así como yo lo estructuré visualmente, fue así de, literalmente sentí como empezaba a absorber a través de ella, porque puso su mano por esta zona, empezaba a absorber y yo así de, no, espera, no vas a poder. O sea, no es que no vayas a poder, sino, ¿cómo? Te las cargas, o sea, ni siquiera sabes lo que traigo. Entonces, yo así con cara de, ok, ¿no? Y cuando ella vio que pues no era por ahí el camino, entonces lo cambió. Y en lugar de absorber, por primera vez vi una persona de forma consciente no absorbía. Y hasta ella me dijo, ok, está bien, pero me quedo aquí contigo. Y yo así de, sí, por favor, quédate aquí conmigo, pero no absorbes nada. Entonces, ella lo que empezó a hacer fue a transmitir. Se volvió en ella, se conectó con sus razas, porque son una raza diferente a la mía. Se conectó con sus seres de luz y literalmente sentí como toda esa banda de guerra energética empezó a transmitir luz, energía, bonito. Con eso que ella estaba transmitiendo, a mí me permitió tener como un respiro, o sea, como de este lado sentir lo bonito y por acá me estaban jalando. Y yo así de, ok, inhalo, exhalo, siento bonito, me dejo guiar más por lo bonito, por toda esa calma, ese refrescante amor, me dejo guiar. Y poco a poco eso me permitió a mí misma ir cortando, así. O sea, yo solita los mandé a freír espárragos a todas esas garrapatas. Entonces, para mí, o sea, obviamente sí pude mandar a freír espárragos las garrapatas. Al final fue una lección hermosa. Infinitamente agradecida con esta chica que me dio una de las lecciones en mí misma. Es que yo nunca lo había sentido en mí. O sea, yo más o menos había concientizado y lo había hecho, pero siempre había sido hacia afuera. Nunca había sentido que alguien lo hiciera conmigo, o sea, las dos al mismo tiempo. Y mostrarme tan claro lo que es y lo que no es.
Entonces yo así de, wow, para mí infinitamente agradecido. Creo que básicamente voy a hacer un resumen después de todo esto. Um, una cosa es dar, o sea, una cosa es acompañar es dar lo que ya tienes. Y para dar necesitas centrarte en ti, conectarte con tu yo superior, con todo tu ser, con tu alma, con tu espíritu, con tus guías, con tu raza, con tu misma misión. Centrarte con tierra, plantarte bien derechita en tierra. Y desde ahí expandir hacia afuera. Empezar de forma consciente a dar lo que tú ya estás sintiendo en ese momento. Que es paz, que es armonía, que es amor. Mientras que... Ay, perdón, la música. Mientras que del otro lado es... Uno, llegas desde plano semiastral. Si estás conectada contigo, pero no estás en un centro, no estás en un canal completo directo. Entonces lo que llegas e intentas hacer es absorber. Es vampirear, pero vampireas lo negativo. Se puede vampirear lo negativo, igual que se vampirea lo positivo. Entonces llegas y absorbes y te lo quedas. Y obviamente tan solo el hecho de absorberlo, pues tienes que estar muy preparado. Tienes que estar muy preparado en manejo de energía, porque si no te lo quedas, como yo al inicio, que no tenía ni idea de qué estaba haciendo, me lo quedaba. Ahora sé que muchos maestros lo hacen, porque yo se lo he visto hacer a mi abuelo. Se lo he visto hacer. Y entiendo, o sea, entiendo que en algunos momentos sí es necesario, sobre todo cuando es tu misión, cuando pediste permiso al alma, cuando el alma te lo pidió, y cuando hay muchos por estos lares que vienen a eso, a esa función de ser guerreros. Y a veces es necesario porque es un método como puedes ayudar, sobre todo cuando son daños que no eligió el libre albedrío de esa alma. Entonces, en esos casos, pues sí son necesarios ese tipo de absorber, pero cuando lo absorbes lo tienes que, digamos, estar en tu centro, ser un canal y así como entra, afuera otra vez. Para afuera y no quedártelo o sea, que no se quede atorado en ninguno de tus órganos físicos. Porque eso obviamente, como va tan rápido, como es una carga energética tan rápido, pues se queda en la parte de los órganos y ahí vienen otro tipo de problemas, detalles, y la razón por la cual la mayoría de los, bueno, no la mayoría porque eso es falso, estoy poniendo palabras que no, pero eso es la razón por la cual los maestros, los que tienen, a mí me gusta mucho usar la palabra maestro porque todos somos maestros y todos somos alumnos. No sé por qué tiene un sentido negativo. A mí me gusta mucho usarlo, así que yo la seguiré usando. Los maestros espirituales, o bueno, los sanadores espirituales, los que se dedican a dar servicio de forma constante, es por eso que a veces terminan tronando como cacahuates. Justamente porque es demasiado la carga energética y el equilibrio o la maestría de los que vienen a dar un servicio es justamente ese. Poder equilibrar desde no autodestruirme, pero digamos que seguir con mi servicio. Entonces, y para eso es muy importante que cuando tú, o sea, que no simplemente porque te salga el deseo, porque quizás es algo más allá de lo que tú en ese momento estás preparado, o quizás tienes heridas de por ahí, y por eso tienes heridas de por ahí, y por eso sientes esa atracción, porque, a ver, ¿cómo explico? Digamos que tienes el sabor que a las garrapatas, a esas garrapatas específicas les gusta, porque son las mismas heridas que tenía esa persona de donde se agarraron que tú. Entonces tal vez por eso te sientes atraído a querer absorber para ayudarlo, pero no debería de ser así.
Entonces tendrías que tener una conexión con el alma, preguntar con el almita directamente si es lo que quiere, si no es lo que quiere. Y de esta forma poder lo que sería ayudar o no ayudar energéticamente hablando. Toda esta plática no estoy hablando en verdad, no estoy hablando de un plano físico, que obvio tiene consecuencias físicas, ya sea en algunos casos la mejoría, en otros casos que tu vida de repente todo se conecte y fluya bonito, o que deje de fluir. No estoy hablando de nada de eso. Todo esto son planos ya energéticos, son planos espirituales. Son funcionamiento de esos planos espirituales conectados con el plano material. Entonces, realmente ahorita el reto de los que vamos, porque yo también voy empezando, es justamente llegar a ese equilibrio donde no es absorber, es dar lo que ya juntaste en ti. Y siempre puedes dar porque siempre tienes cosas para dar, pero es muy importante que te conozcas también tú mismo, siendo totalmente humilde. Es por eso que la humildad es súper importante. La humildad no es decir, ay, no soy nada, que no soy nada. A mí me encanta decirlo porque realmente no sé nada. Y tampoco soy nada, pero está chido no ser nada, pero a la vez sí. Entonces es justamente la humildad de saber dónde estás parado. No es ni más ni menos. A veces nos encantaría decir que estamos más, pero como yo le digo a mi abuelo, soy un gato débil. Y me dice, oye, está bien ser débil. Y está bien, o sea, porque te das cuenta, esto sí, esto no, pero también la humildad es decir, esto sí que puedo, señores. Esto sí que es algo que tengo para dar. Esto no, esto sí. Esto definitivamente me va a agarrar por todos lados en alguna herida, yo lo sé. Pero para llegar a eso necesitas conocerte a ti mismo. Y pues estamos en eso. Solamente no absorbas. Da. Bye.